Hola chicos, vamos a comenzar una serie de lecciones sobre el tema de la ecología, que lo vamos a ver al final del curso, pero vamos a ir adelantando un poco de camino. Esto es el índice de todo lo que tenemos que estudiar, aunque vamos a ir viendo lecciones cortas de cada uno de los apartados que tenemos aquí. Vamos a empezar por los conceptos básicos. En primer lugar, hay que definir qué es la ecología, que como aquí dice, es una ciencia o una parte de la biología que estudia los ecosistemas, es decir, las relaciones que hay entre los seres vivos y el medio que habitan. Hay que definir también, por tanto, qué es un ecosistema, que es el conjunto formado por los seres vivos, los factores físicos del medio en el que viven, es decir, la temperatura, la salinidad del agua, los nutrientes que hay en el suelo, etc., y las relaciones que se establecen entre ellos, es decir, entre los seres vivos y entre los seres vivos y el medio. Por ello hablamos de dos tipos de relaciones, las que se llaman bióticas y las que se llaman abióticas. En un ecosistema distinguimos dos componentes principales, lo que se llama el biotopo, que es el medio físico o físico-químico con sus características, es decir, el relieve, el suelo, el clima, etc., y la biocenosis o comunidad, que es el conjunto de seres vivos que viven en el ecosistema. Una población sería el conjunto de individuos de una misma especie que viven en el ecosistema. Recordad que definimos especie como el conjunto de seres vivos que están relacionados entre sí por medio de la reproducción. Es decir, serían organismos que pueden tener descendencia común y que esta descendencia común a su vez es fértil. Y una comunidad o biocenosis estaría formada por el conjunto de distintas poblaciones de seres vivos que habitan en un ecosistema. El hábitat es el lugar en el que vive una especie, el espacio físico que ocupa. Y se define como nicho ecológico, que no es lo mismo que hábitat, a la función que desempeña una especie en el ecosistema. Es decir, si es, como veremos ahora enseguida, si es un productor, si es un consumidor primario, si es un carroñero, etc. Eso sería el nicho ecológico de la especie en el ecosistema. Hay muchos tipos de interacciones que se establecen entre los organismos que viven en un ecosistema, pero los más importantes son aquellas que tienen relación con la alimentación. Son lo que se denominan las relaciones tróficas. Dicho de una manera sencilla, los seres vivos se alimentan unos de otros y a partir de las relaciones que se establecen de alimentación entre distintos seres vivos podemos formar o establecer lo que se llaman las cadenas tróficas. Si tenemos varias cadenas tróficas en un ecosistema, lo que ocurre normalmente, tenemos lo que se llama una red trófica. Luego veremos ejemplos de ello. Y en un ecosistema distinguimos varios niveles tróficos dependiendo del modo de nutrición de los seres vivos. En primer lugar tenemos a los productores, que serían los organismos que hacen la fotosíntesis y que a partir de este proceso convierten la materia inorgánica, básicamente el dióxido de carbono para resumir, en materia orgánica, utilizando como fuente de energía la luz solar. Eso lo hacen básicamente las plantas. Los consumidores serían aquellos organismos que se alimentan de otros seres vivos. Distinguimos entre primarios, que serían los herbívoros, los que se alimentan de los productores, secundarios, que serían los carnívoros, que se alimentan de herbívoros, y terciarios o superpredadores, que pueden alimentarse tanto de herbívoros como de carnívoros. Y finalmente tenemos los descomponedores, que son aquellos organismos importantísimos en los ecosistemas que se encargan de reciclar la materia y de convertir la materia orgánica proveniente de los excrementos, de los cadáveres, de los restos de hojas, etc., en materia inorgánica. Es decir, devuelven a las plantas abono al suelo, por decirlo de alguna manera. De esto se encargan las bacterias y los hongos. En este esquema tenemos un resumen o nos refleja lo que serían los dos componentes de un ecosistema. Vemos que hay varias partes distintas. Hay una parte, digamos, aérea, que sería toda esta de aquí, y tenemos una parte acuática. Por lo tanto, tenemos representados los dos tipos de ecosistemas principales que hay, que son los terrestres y los acuáticos. Aquí podemos distinguir lo que es el biotopo, que sería el espacio físico que ocupan los seres vivos, y la biocenosis, que serían todos los organismos que viven en este espacio físico. Si quisiéramos caracterizar estos ecosistemas, tendríamos que distinguir entre lo que es, como decíamos, el espacio acuático o el ecosistema acuático
y el ecosistema terrestre, porque los factores que la afectan pues son distintos. El tipo de condiciones en las que viven los organismos acuáticos y los terrestres son diferentes. También hablaremos de esto en lecciones posteriores. Aquí tenemos en estas imágenes una representación de todos los niveles tróficos. Las plantas, como decíamos, serían los productores. Este rebaño de cebras representaría a los consumidores primarios. Este grupo de leones serían los consumidores secundarios que predan sobre las cebras, y un buitre sería un consumidor terciario porque se alimenta de restos de animales y les da igual que sea un herbívoro que sea un carnívoro. Y en esta imagen pues representan las bacterias, que sería pues un ejemplo de los descomponedores, que lo que hacen es, como decíamos antes, reconvertir los restos provenientes de todos los demás niveles tróficos en materia inorgánica, y de esa manera reciclan la materia en el ecosistema. Aquí tenemos pues otra vez una representación de cada nivel trófico, y vamos a ir viendo quién se come a quién, digamos que, o mejor dicho, quién alimenta a quién. Pues a partir de la planta se nutriría la ardilla. Sabéis que las ardillas predan o comen las bellotas de los árboles, por ejemplo, o frutos en general. Una ardilla podría ser una fuente de alimentación para un zorro, y el zorro o los restos del zorro y también los de la ardilla serían la fuente de alimentación del buitre. Por lo tanto, aquí tenemos productores, consumidores primarios, consumidor secundario y consumidor terciario. Y este esquema que tenemos aquí con las flechas que relacionan unos con otros sería una cadena trófica. Aquí tenemos otra cadena trófica. En realidad hay dos, porque tenemos una que representa el medio ecosistema terrestre y otra que representa una cadena trófica en el ecosistema acuático. Vamos a fijarnos en este último. Tendríamos, en principio, que los productores sería el fitoplancton. Recordad que el plancton son organismos microscópicos que viven flotando en el agua. Si pone la palabra fito delante, significa que hace la fotosíntesis. Luego la producción la realizan estos organismos. Los consumidores primarios serían el zooplancton, que sería esto de aquí. El zooplancton está formado pues, por microorganismos de nutrición heterótrofa, que muchos de ellos son larvas de organismos más grandes. Los consumidores secundarios serían pues los peces pequeños, esto es de aquí, y el terciario sería un pez más grande. Si nos incluimos a nosotros en el ecosistema, pues podríamos decir que seríamos un superpredador, seríamos un consumidor cuaternario incluso, es decir, hay algún nivel más puede haber. Si nos fijamos en el ecosistema terrestre, las plantas son los productores, los insectos que se alimentan de plantas, como esta libélula de aquí, serían consumidor primario, una rana sería un consumidor secundario, y un ave rapaz, un aguilucho lagunero por ejemplo, sería un consumidor terciario, que también es un superdepredador. Y aquí tenemos, pues esto no es una cadena trófica, sino una red trófica. Y lo que quiero que hagáis a partir de esta imagen es construirme pues 3, 4 o 5 cadenas tróficas distintas que hagan relación o que salgan de esta imagen que tenemos aquí, de esta red trófica, y que incluyan a distintos componentes. A ver hasta cuántos escalones podéis llegar.